50, hablamos de Venezuela. Ayer la OEA no pudo lograr una votación que por lo menos exija o que pida al Consejo Nacional Electoral de ese país el conteo o la apertura de todas las actas de las elecciones del domingo. Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República, está con nosotros. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. La OEA no logra los votos. Parece que eso sería un triunfo para Nicolás Maduro, al no recibir una condena por parte del organismo. Pero por otra parte, el secretario de la OEA dice que va a pedir cárcel para Maduro. ¿Cómo se pueden lograr estas cosas? Gracias, Milton. Buenos días a todos los que nos miran. Primero, contentos por esta buena noticia, los años en el Ecuador, la medalla olímpica de pintado. Totalmente. Creo que lo de la OEA era previsible. Finalmente pone en mucha claridad lo que está pasando en la región. Dos países que sorprendieron porque habían tenido posiciones ambiguas en las últimas horas, Brasil y Colombia, que finalmente se pintaron con honestidad de qué lado de la historia se encuentran. Creo que la reunión de la OEA era necesaria, fue una buena iniciativa del Ecuador llevar a que exista esta discusión en el seno de la OEA. Y los países caribeños era previsible lo que iban a hacer, los países que tienen regímenes autoritarios era previsible lo que iban a hacer, pero creo que lo importante es lo que acabas de mencionar tú, la posición de Luis Almagro, donde pide a la Corte Penal Internacional que ya pueda poner cargos por lesa humanidad a Nicolás Maduro. Aquí no hay ambigüedades, tenemos un dictador, tenemos una persona que ha tratado de disfrazar, como cualquier dictador en la historia, como cualquier autoritarismo, de democracia a una dictadura, y que finalmente cuando la comunidad internacional, cuando no se esperó que la oposición tenga tan bien controlado todo el proceso electoral, que tengan un call center, que tengan la posibilidad de demostrar en pocas horas las actas que no ha podido demostrar la dictadura, nos genera en este momento un episodio de violencia que ya había sido advertido por el mismo dictador Nicolás Maduro. Por ello creo que la posición de Luis Almagro es la que marcará un punto de inflexión en los siguientes días. Y también la de Brian Nichols, el subsecretario para el hemisferio de Estados Unidos, que tuvo una posición de reconocimiento de la victoria electoral del candidato Edmundo González. Y por ese mismo rango de dictador que ostenta Nicolás Maduro, no le importa lo que piense el resto. Es decir, Estados Unidos reconoce a González y dice que la paciencia se está agotando. Maduro seguramente dice, y la OEA, Luis Almagro dice cárcel para Maduro. Maduro seguramente dice, ¿y cómo hacemos desde el tema? ¿Y cómo se logra? Es que hay una salida por parte de una presión internacional. ¿Cómo se logra? Salir de una dictadura es muy difícil y la historia lo ha determinado. Y creo que algo que no se esperaba de Nicolás Maduro, como menciono, es que haya tanta claridad en este hecho de demostrar el fraude electoral del pasado día domingo. Al intentar disfrazar con unas elecciones que se preveían que iban a ser nefastas, que eran una burla, que más allá de negociaciones internacionales, porque recordemos el antecedente, se hizo una negociación con Estados Unidos con el retiro paulatino de ciertas sanciones, con la entrega de presos políticos por parte de Venezuela a Estados Unidos y la entrega de personas sentenciadas por narcotráfico, por lavado de activos de Estados Unidos a Venezuela, con el afán de que hayan unas elecciones limpias. Lo mismo con la Unión Europea. ¿Qué sucedió? Semanas antes de la elección, el dictador Nicolás Maduro pidió el retiro, prohibió que la Unión Europea tenga veeduría en las elecciones, y así se fue sucediendo hasta horas antes de las elecciones. No hubo una veeduría más allá de la del Centro Carter, que acabamos de ver, que marca también un nuevo punto de inflexión y que finalmente pondrá en muy mala imagen a quienes han legitimado este proceso fraudulento, y el Grupo de Puebla. Y que de alguna manera el Centro Carter, que fue el único al que Maduro permitió entrar, el único organismo independiente, digamos, porque entraron a ver las elecciones o a observar las elecciones quienes Maduro quería que vayan, nada más. El resto de aviones ni siquiera pudieron aterrizar. Decía que salir de una dictadura es difícil, pero con esta posición de la oposición,
con la gente que ahora por primera vez ha sentido que ha sido evidente el fraude, que tiene una comunidad internacional que empieza nuevamente a poner transparencia sobre lo que sucede allí, yo creo que habrá una salida. Lamentablemente, advirtió Maduro este baño de sangre, ojalá no se lo siga dando, pero ahí está quienes lo defienden. Mire lo que acaba de decir la ex candidata Luisa González y presidenta de la Revolución Ciudadana. Cuando les conviene, hablan de la autodeterminación de los pueblos. Cuando tienen que defender a un gobierno como el de México, que protegió a un delincuente sentenciado como Jorge Glass, hablan del Grupo de Puebla y la unidad y la hermandad latinoamericana. Ese cinismo es el que se va a traducir después a nivel local. La gente ve aquí en cada historia de los más de 8 millones de venezolanos que han venido a la región, que han tenido que emigrar, donde una gran cantidad tuvo que llegar al Ecuador. Venir a decir, como le escuché a la candidata Luisa González, a la ex candidata, que los ecuatorianos y los venezolanos ahora ven que el modelo de Venezuela es exitoso con un salario mínimo de menos de $4, donde la gente se muere de hambre. ¿Quiénes viven bien? Los que viven del Estado, los enchufados. Y entre ellos, muchos exfuncionarios de este gobierno y de otros del socialismo del siglo XXI que ya no viven de las arcas de nuestros estados, ahora viven de las arcas de muchos estados que conforman esta galaxia rosa del Grupo de Puebla, a través de consultorías. Mire usted lo que dijo el señor monedero español. Él ha sido una persona que ha agotado los recursos de nuestros gobiernos, de nuestros estados, recursos que eran para la gente, a causa de un supuesto proyecto político regional. Vamos un poquito más allá, a propósito de lo que usted dice, Juan Carlos. El presidente o el gobierno del presidente López Obrador de México, para buscar una condena a Ecuador, fue a la OEA, a la ONU, a la Corte de la Haya. Alguien decía, solo le faltó ir a la FIFA. Pero ayer México no se presentó en la OEA. Tienen tanta moral que la tienen doble. Y eso es a lo que me refiero con el cinismo de estos gobernantes y políticos de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI y que ahora lo trataron de poner dentro de lo que denominan el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla empieza con un pequeño detalle, sin Venezuela y Maduro, para que no se contamine como se contaminó el socialismo del siglo XXI, pero ha quedado en lo mismo, porque ellos entienden la política desde el interés personal, desde el interés de un proyecto político que busca impunidad, y lo que acabamos de ver con México el día de ayer es solo un acto más de lo que ha venido sucediendo con un gobierno, lamentablemente el de Morena, que ha venido protegiendo a personas imputadas en sus países de origen, muchos de ellos ecuatorianos, y que finalmente invitó a su embajada a una persona que se fugó de la cárcel. Parecería que en los últimos 3 años Nicolás Maduro y su gobierno ganan fuerza y reconocimiento. Y ayer Donald Trump dijo, nunca Estados Unidos debió aflojar las sanciones al gobierno de Venezuela. ¿Puede ser también parte de la causa de lo que está ocurriendo ahora? Es difícil analizar hacia el pasado porque las condiciones eran otras. Yo creo que esto nos deja un gran aprendizaje y es a los autócratas y dictadores nunca hay que creerles. A los gobiernos vecinos, como el vecino gobierno de Colombia, hay que tenerlo con mucho cuidado porque finalmente sus causas a nivel ideológico son mucho más profundas que cualquier interés que puedan tener en la buena vecindad. Yo creo que eso es lo que hay que ver en la región en este momento. Creo que de Estados Unidos existió un exceso de confianza de que salir de una dictadura como la de Nicolás Maduro iba a poder ser negociada con democracia. Y lo que sucede más allá de eso, Milton, es que Nicolás Maduro no es solo un dictador, es un narcodictador, porque es más que evidente que las estructuras criminales son las que protegen ese gobierno desde hace mucho tiempo. Hay una serie de académicos que han venido analizándolo desde la época del chavismo, con los motorizados que causaban miedo, pero después con el cartel de los soles, con la alta penetración que tienen las estructuras criminales al más alto nivel de ese gobierno, y a ellos les resultará muy difícil dejar el poder. Por todo esto, Juan Carlos, ¿no era ingenuo hacerse esa ilusión de que las urnas podían forzar la salida de Nicolás Maduro? ¿Alguien pensó que Maduro iba a decir, perdí, gracias, felicitaciones, nuevo presidente, mañana me voy en paz?
Yo creo que si se hubiesen respetado las condiciones de negociación, perdón, con veedurías de la Unión Europea, con veedurías de la oposición ideológica de otros países, creo que se hubiese podido salir, porque el fraude es evidente. Hoy ya no estamos en la etapa de que presente las actas o que presente evidencia. El fraude es evidente, es burdo. Porque digamos que no hubo fraude, pero hay unos procedimientos que tienen que cumplirse en cualquier democracia antes de que te entreguen el reconocimiento. Menos de 12 horas Maduro ya estaba oficializado, o sea, no hubo chance de impugnación a nada. Porque el fraude no se consolida el día de la elección, claro. Es todo un proceso que se viene armando y que de nuevo lo vimos horas antes cuando se prohibió la entrada de muchos observadores neutrales que entre muchos de ellos se encontraban personas de la oposición a las que no dejaron entrar, senadores europarlamentarios que venían de algunos países europeos a tratar de hacer una observación objetiva, neutral de la elección y que no se les permitió. Y finalmente, como digo, el fraude es burdo. Las calles lo van a resolver. Lamentablemente, el baño de sangre a la que nos hemos lamentablemente acostumbrado en Venezuela en los últimos años. Lo que pasó antes del 2019, cuando estuvo en la cárcel casi 5 años Leopoldo López, después de una insurrección grandísima que dejó muchos muertos, muchos presos. Hoy hay decenas, centenas de detenidos opositores. No faltará el momento en que María Corina Machado sea detenida también. Ya lo dijo Maduro ayer, por mí debería estar presa. Lo advirtió, lo dijo y es muy probable que vaya a pasar. Como digo, salir de una dictadura es difícil, salir de una narcodictadura aún más. Y los procesos sociales para salir de una dictadura, como mencionábamos antes, son muy complejos. La gente tiene miedo, la represión va a ser brutal. Ahí es donde queremos ver a personas como Luisa González, como el expresidente Rafael Correa, cuánto defienden dentro de su conciencia a un dictador que está reprimiendo a su propio pueblo, que ganó en las urnas y cuyo fraude es burdo, es evidente y generará un punto de inflexión en la región. Me acuerdo del 2009, y con eso termino, Juan Carlos, cuando lo que pasó en Honduras y Correa dijo, Honduras puede ser un buen lugar para morir. Se subió en la avioneta y aterrizó en Miami. Gracias por venir. Gracias a usted, Milton. Juan Carlos Rodríguez, canciller de la República, 8:03 de la mañana. Tenemos que terminar. Nos vemos mañana, Liz.